porque vamos a hablar con la doctora Julia Pastor, veterinaria, recibida en Murcia hace unos años atrás y especializada después en el Reino Unido. Pero no vamos a hablar, como lo hacemos asiduamente, con el doctor Llorente, hablando acerca de la alimentación de las mascotas, por ejemplo, de cómo criarlas, de cómo elegirlas, de cómo cuidarlas. No. Hoy vamos a hablar de un tema realmente para nosotros muy, pero muy interesante, y estamos seguros que para ustedes también lo será. Vamos a hablar de psicología animal. Si los animales sufren, si los animales sienten placer, si los animales tienen mente, piensan, tienen experiencias de distintos tipos como los humanos, en fin, reitero, un tema interesantísimo. Doctora Pastor, ante todo, buenas noches. Buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y decíamos anteriormente que se recibió de doctora en veterinaria, pero después, ¿por qué viajó al Reino Unido? Bueno, viajé al Reino Unido por circunstancias personales y profesionales. Empecé a trabajar allí hace unos años de inspectora veterinaria en mataderos y plantas de producción de carne. ¿En Londres? No, todo el sur de Inglaterra. Ah, en el sur de Inglaterra. Sí, de este a oeste. Y a mí lo que pasa es que me interesaba mucho, desde que me licencié, el tema de la psicología animal, los problemas de comportamiento de los animales, porque un veterinario tiene el deber profesional de velar por la salud y el bienestar de los animales. Y la salud de los animales, a mi entender, no solamente los problemas físicos, orgánicos que los animales padecen, sino también su parte mental. Si un animal sufre ansiedad diariamente durante mucho tiempo, sufre estrés, eso es un problema que a lo largo va a perjudicarle orgánicamente y viceversa. Y eso es lo que a mí me interesaba, que no había realmente en la licenciatura de veterinaria ningún área que se dedicase específicamente a ese tipo de problema. Explíquenos qué es lo que estudia la etología. La etología es una ciencia que se encarga de estudiar el repertorio de comportamientos que un animal, una especie, presenta. Entonces, En esa especialización que usted hizo, ¿enrababa todo tipo de animales o simplemente los animales domésticos? Solamente los animales domésticos, es decir, los más usuales, perro, gato, también entramos en caballos, conejos, jerbos, lagartos, serpientes, todo tipo de aves exóticas, o sea, los animales que se consideran mascotas o que la gente decide que son mascotas. Y o sea, la primera pregunta que se me ocurre es si hay una diferencia notoria, o de repente no, entre, digamos, la psicología, la psiquis de un perro, a la de un ave, a la de un gato, en fin. ¿Hay diferencias? Entonces, ¿se deben estudiar de distinta manera, digamos? Sí, a ver, hay similitudes en la forma, lógicamente, de procesar la información, de pensar y de aprender en todos los animales, igual que las hay con nosotros, ¿no? El ser humano aprende de la misma forma que un perro, que un gato, a través de la experiencia. Ahora, hay muchas diferencias entre la forma de aprender de un loro, por ejemplo, y un caballo. No son especies iguales, son diferentes y por tanto su aprendizaje de cara al tratamiento, cuando se trata un problema de comportamiento en un caballo o en un loro, lógicamente tiene que ser diferente, no es absolutamente lo mismo. La teoría del aprendizaje es la misma para todos los animales, incluida el hombre, pero la forma de tratar un problema de comportamiento en un gato es diferente a la de un perro, porque la etología de un gato no es la misma que la etología de un perro, su patrón de comportamiento es diferente. Hay mucha gente que piensa que un gato es simplemente un perro pequeño, y eso es un error. Un gato es una especie diferente, un perro es diferente, todas las especies son diferentes. Y aunque hay similitudes, igual que las hay con la mente humana, hay también muchas diferencias.
el psicólogo Juan del Amor, que estará con nosotros en el cuarto bloque, en la cuarta sección de la noche de hoy, sabiendo que usted venía al programa, él me transmitía una inquietud. Él decía, pensaba que el perro es un poco descendiente del lobo, y que el lobo aúlla, pero el perro ladra. ¿Por qué? Porque el perro trata de hablar con el hombre. No, yo diría que sí, el perro desciende del lobo, pero son especies diferentes. El lobo es una especie y el perro es otra especie. Al menos hasta ahora eso es lo que la comunidad científica nos dice. Ha habido mucha polémica y mucho debate porque hay ciertos expertos que piensan que el perro debería considerarse una subespecie del lobo y no una especie totalmente diferente. Pero bueno, hay mucho debate sobre el asunto. Referente a tu pregunta, el lobo aúlla porque el aullido está dentro de su repertorio de comportamiento. Dentro de su patrón de comportamiento tiene una función, el aullido, y se ha perpetuado en los individuos de su especie. El perro generalmente ladra, pero hay razas de perros que aúllan. Por ejemplo, yo tengo un malamut, un Alaskan malamut, y son perros que aúllan. Y tengo también una perra mestiza de caza que cuando el malamut empieza a aullar, ella le sigue y aúlla. Es decir, hay que entender que el perro y el lobo no son la misma especie, y aunque uno provenga del otro, son diferentes. Tienen muchas similitudes, sobre todo en sus patrones de comportamiento social, pero son diferentes. Para que lo entendamos, podríamos poner, por ejemplo, que el hombre procede del mono, pero el hombre no es un mono y el mono no es un hombre, somos especies diferentes, ¿vale? Ahora, otra de las preguntas, ¿tienen mente los animales como los hombres? Tienen mente, por supuesto, tienen cerebro y tienen, de hecho, todas las estructuras fisiológicas cerebrales básicamente son muy similares a las del hombre. Depende de la especie, depende de cuán alejado esté esa especie filogenéticamente del hombre. ¿Procesan la información de forma igual que el humano? No. ¿Reaccionan igual que un humano a los mismos estímulos? No. Pero eso no quiere decir que no tengan capacidad de aprendizaje, que la tienen. Todos los animales empiezan a aprender desde el momento en que nacen. Y son básicamente, pues eso, muy similares en forma de aprender al hombre. Ahora, doctora, semejanzas y diferencias con la inteligencia humana. En el tema de la inteligencia humana, yo es que me pregunto muchas veces por qué siempre los humanos tendemos a comparar la inteligencia de otra especie con la nuestra y tendemos a valorarla en un baremo según sea similar a la nuestra o no similar a la nuestra. Por ejemplo, una paloma, nosotros podemos considerarla menos inteligente que un humano, y de hecho tiene muchas menos capacidades que un humano, ¿no? Y no puede manejar un ordenador ni puede conducir un coche. Pero yo soy humana, puedo manejar un ordenador y conducir un coche, y sin embargo no puedo orientarme como se orienta una paloma. Entonces, ¿qué pasa? Que la paloma puede realizar muchas cosas que un humano no puede hacer. Con lo cual a mí me lleva a pensar, y muchos expertos opinan así, que existen muchas clases de inteligencia, y no es simplemente, la inteligencia no es simplemente una clase de inteligencia y los humanos baremamos en 10 y el resto de los animales son inferiores en eso. Hay muchos tipos de inteligencia, unos animales tienen una inteligencia de distinto tipo, y en ese tipo de inteligencia pues son mucho mejores que los humanos, y los humanos al contrario. Es decir, hay muchos tipos de inteligencia. Claro. Ahora, todo efecto tiene una causa que lo provoca, ¿no es cierto? Entonces, a veces una persona tiene un perro, un gato, y el comportamiento, digamos, normal de esa mascota, de pronto, digamos que desaparece. ¿Cuáles son las causas, entonces, que hacen que aparezcan problemas en el comportamiento de las mascotas que tenemos? Bueno, pues los problemas que más frecuentes se presentan de comportamiento en los animales, en las mascotas, son problemas de tipo ansiedad o miedo, o problemas de tipo de falta de educación o adiestramiento, básicamente. Esas son las causas.
Básicamente son ese tipo de problemas. Luego hay también problemas de comportamiento cuya causa es orgánica, es decir, en el caso de la epilepsia es una causa orgánica, es una disfunción cerebral. En el caso de problemas hormonales, algunos problemas hormonales tienen como consecuencia una alteración del comportamiento del animal. Entonces son principalmente, hay muchas causas para una alteración del comportamiento, pero las más frecuentes que se suelen ver cursan o bien con causas orgánicas, o bien problemas de ansiedad y miedo en animales, o bien simplemente problemas que derivan de una falta de educación apropiada del animal. Ahora, ¿cómo detecta el veterinario, en este caso usted que se ha especializado en la psicología del animal, cómo detecta el verdadero problema que tiene? Porque cuando un ser humano va a un psicólogo, a través del lenguaje, evidentemente se comunica y puede decir lo que siente, lo que está pensando. Entonces, el animal piensa, el animal se comunica de alguna manera con usted para que pueda llegar a un diagnóstico de lo que el animal tiene. A ver, diagnosticar un problema de comportamiento en un animal que no te habla directamente es un poco más difícil que en una persona. Pero para eso el especialista lo que tiene que hacer es saber muy bien la etología de ese animal, es decir, su patrón normal de comportamiento, qué es lo que el animal puede hacer y no puede hacer, saber cuáles son las motivaciones de ese animal, los instintos, sus patrones normales de comportamiento dependiendo de la especie, de la raza, etc. Y luego realizar una observación muy cuidadosa, muy detallada del comportamiento del animal. Y una cosa muy importante es que la mascota no vive aislada, la mascota vive en el seno de una familia humana y esa mascota interacciona constantemente con esa familia. Esa interacción es la que en parte muchas veces o provoca o facilita los problemas de comportamiento. Entonces hay muchos problemas de comportamiento que son un resultado directo de una interacción con humanos que no es la que debiera haber sido o que hay fallos en ella. Cuando un especialista como yo intenta diagnosticar un problema de comportamiento, tiene que ver al animal y tiene que ver también a la otra parte, es decir, a la familia. Porque mediante las preguntas que le haces a la familia y la conversación que tienes con la familia y ver la interacción entre la familia y el animal, puedes, más o menos, dependiendo del caso, te facilita mucho el saber qué está motivando el problema de comportamiento del animal. Yo le iba a preguntar qué hacer y qué no hacer cuando vemos que un animal ha cambiado radicalmente su conducta, y también qué se puede esperar de una consulta. Los televidentes que nos están viendo y escuchando, todos sabemos que no estamos hablando en este caso evidentemente de esoterismo, ni muchísimo menos, pero todo lo que escapa un poco a la razón. Habrá mucha gente que dirá, pero psicología animal, ¿qué puedo esperar de una consulta, en este caso con usted, un especialista en este sentido? Bueno, lo primero, si los dueños detectan problemas en el comportamiento del animal, que no siempre tienen por qué ser problemas del animal. La mayoría de los problemas, la gente que viene, que acude a mí, es gente que tiene un problema con el animal. Eso no quiere decir que el problema sea del animal. Como por ejemplo, un gato puede marcar su territorio en casa meando en muchos sitios de la casa. Para el animal eso no es ningún problema, es simplemente su instinto. Su instinto le dice que tiene que marcar su territorio. El animal no tiene un problema, el problema es el del dueño. Entonces, hay problemas que son problemas del dueño simplemente, hay problemas que son simplemente problemas del animal y no del dueño, que no afectan al dueño. Por ejemplo, el típico, estos perros que se vuelven locos mordiéndose la cola y dando vueltas alrededor. Pues si se produce muy frecuentemente es un problema compulsivo, el animal sufre un problema, pero al dueño le hace gracia y para él no representa un problema. Es decir, que problemas hay de muchos tipos. En general, si el dueño se siente molesto por algo un problema que él decide que el animal tiene, lo primero que debe hacer es dirigirse a su veterinario. El veterinario determinará, mediante una exploración, si el problema tiene un origen orgánico, es decir, un problema hormonal, un problema hepático, hipotiroidismo, hipertiroidismo, cualquier forma de epilepsia. Si no existe ningún problema orgánico que pueda ocasionar ese problema de comportamiento,
entonces referirá al dueño a un especialista, como yo u otro especialista. Y entonces, cuando el animal o ese dueño contacta conmigo, viene a una consulta. En esa consulta lo que se deben esperar es una entrevista pormenorizada con la familia y con el mayor número de miembros de la familia, porque todos los miembros de la familia tienen interacción con el perro y no todos los miembros de la familia tienen la misma interacción con el animal, el perro o cualquier otro animal. Entonces, una entrevista detallada, la observación del animal, y lo que pueden esperar es sacar un diagnóstico lo más cercano posible al problema del animal, y de ahí un tratamiento específico para ese animal, para el problema y para esa familia y esa dinámica familiar. Lo que no deben esperar de la consulta de comportamiento es, primero, que sea breve, porque no puede ser breve. Yo me tengo que hacer una idea de quién es ese animal, de dónde viene, cómo se comporta, cuál es su vida cotidiana y cuál es la vida cotidiana de los de la familia. Eso no se hace en media hora, eso se necesita tiempo. Tengo que observar al animal, si es posible observar el problema de comportamiento, si puede observarse en ese momento. Segundo, no pueden esperar, yo no tengo una varita mágica ni una píldora mágica. Es el problema de comportamiento, igual que sucede en psicología humana, uno tiene que trabajar consigo mismo para solucionar su problema psicológico. Y no existe un fármaco, ni existe una droga, ni existe nada maravilloso que se le dé al animal y se cure. Los fármacos en terapia de comportamiento son buenos y en muchos casos son necesarios como coadyuvantes de la terapia de comportamiento, pero por sí solos nunca van a curar un problema de comportamiento, a no ser que el problema tenga un origen exclusivamente orgánico. Y luego, en tercer lugar, pues no esperar milagros, es decir, en los problemas de comportamiento se diferencian de cualquier problema de un animal que acude al veterinario, en que cuando tu perro tiene una pata rota o cualquier problema, vas al veterinario, el veterinario realiza su trabajo y cura al animal por la general. Es el veterinario el que hace algo. En el caso del problema de comportamiento, es el dueño o los dueños o la familia los que tienen que trabajar con el animal para solucionar el problema. Yo soy la guía de ese trabajo. Yo soy la que indico, prueba con este tratamiento, vamos a seguir esta pauta, ahora hacemos esto, ahora vamos a probar lo otro. Pero básicamente el trabajo lo realizan los dueños. Ahora, todos sabemos perfectamente bien que si tenemos un perro, por ejemplo, si tenemos un caballo, nosotros lo llevamos a especialistas, por ejemplo, un caballo para domarlo, lo llevamos a un domador y le va a enseñar, ese animal va a aprender cantidad de cosas, por lo general por regla repetitiva. Se hablaba de que, por ejemplo, sonar una campanita para darle de comer a un perro, por ejemplo, y todos los días al sentir la campanita el perro va al lugar donde tiene que comer, pero el animal piensa, el animal se comunica, el animal lo hace, reitero que ya lo hablamos antes, porque tiene una mente que lo ayuda a pensar y a comunicarse con los demás. ¿Y qué diferencia hay entre unas mascotas y otras en cuanto a ese aprendizaje para comunicarse con nosotros? A ver, lo que has relatado de la campanilla y todo esto, esta es la experiencia de Pavlov. Esto se refiere a una forma de aprendizaje que es el condicionamiento clásico. Es una forma de aprendizaje. Bueno, dentro de la teoría del aprendizaje existe el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. Los animales, igual que los humanos, ya lo hemos dicho antes, aprenden de la misma manera. Es decir, que las reglas de la ciencia del aprendizaje, la teoría del aprendizaje, se aplican tanto a un caballo como a una paloma, como a una rata, como a un hombre. Lo que tú me dices de la diferencia, cómo se comunican los animales si utilizan ese aprendizaje para comunicarse con nosotros. Lógicamente, un animal aprende de todo lo que vive, todas las experiencias, él aprende de esas experiencias, tanto si sean positivas como si son negativas. El animal no quiere aprender para comunicarse conmigo o contigo, no ese es el objetivo. El animal aprende porque es un animal, tiene cerebro y así funciona su cerebro y aprende constantemente. Se comunica con nosotros porque tiene unos parámetros sociales, un comportamiento social, y eso le permite comunicarse con otros
individuos, ya sean de su misma especie o de diferente especie, como en este caso nosotros. Los animales aprenden, pero a ver, lo que yo quiero que quede claro es que existe un fenómeno que es el antropomorfismo. A los seres humanos, y nos pasa sobre todo con los perros, debido a que el perro tiene un patrón de comportamiento social similar en muchas notas con el comportamiento social humano, tendemos a pensar que ellos piensan como nosotros, que ellos actúan como nosotros, sienten como nosotros, y eso no es cierto. Hay muchas similitudes entre su patrón comportamental social y el nuestro, pero no son lo mismo, no somos lo mismo. Como por ejemplo, para ti, para un humano, una cara que tenga las cejas así, las orejitas así, ¿me entiendes? Una postura que a ti te puede indicar tristeza o culpabilidad. Para nosotros, en un humano, la ves en un perro y asumes que el animal siente lo mismo que tú sentirías si tuvieras esa postura. Y eso es un error, porque el animal no tiene por qué sentir lo mismo que tú. Un perro es un ser amoral, es un animal que no tiene moral. Él no sabe lo que es el bien y el mal. Eso es algo humano, exclusivamente humano. Somos nosotros los que decimos esto está bien y esto está mal. El animal no siente eso, el animal simplemente actúa por instinto y actúa según lo que ha aprendido en su vida, pero él no distingue que mear en la alfombra está mal. Eso para él no tiene esa validez de mal o bien. Los perros, mucha gente dice, ha hecho esto para vengarse, porque me he ido de casa y lo he dejado solo. O mea en la cocina porque sabe que no me gusta y me quiere fastidiar. No, el animal no piensa en fastidiar, ni en vengarse, ni en mentir, eso no cabe en su psique. El animal no piensa así. Ahora, sabemos que si yo le pego a un perro, un gato, va a gritar, pero grado de dolor y de placer en los animales, ¿existe? Claro, se puede medir el dolor, pero es muy difícil saber cuánto le duele algo a un perro, o a una vaca, o a un ave. Tú eres un humano igual que yo, y tú puedes percibir el dolor de diferente manera que yo. Cada persona tenemos un nivel, un umbral a partir del cual sentimos dolor, y ese umbral es diferente para cada persona, con lo cual sería una pretensión ridícula para mí asumir que esto le duele mucho a un perro o que no le duele nada. Yo no soy perro, yo no lo sé lo que le puede doler. Entonces los humanos lo que hacemos es asumir que a un perro le duelen las cosas que a nosotros nos duelen. Por similitud fisiológica, anatómica, asumimos que es así, y porque el animal se comporta de esa manera. Cuando hacemos algo que a nosotros nos puede doler y se lo hacemos al animal, el animal se queja. Entonces claro, asumimos que sí, que le duele. Ahora, hablemos, doctora, de algo que también estoy seguro que a los televidentes les interesará: la comunicación, si hay una intercomunicación animal entre ellos, ¿y qué grado según la especie? Pues eso es complicado de decir, porque estamos asumiendo, otra vez, en el tema animal muchas cosas son asumidas por la comunidad científica. No puede investigar todo, ni es posible investigarlo todo. Los animales se comunican entre sí, es obvio. Ahora, cómo se comunican o qué es lo que un animal entiende que el otro animal está diciendo, eso ya no lo sé. Es un misterio. Es un poco un misterio para nosotros los humanos, sí. Ahora, hay una conducta materna en el ser humano, en las mamás, por ejemplo. En los animales, ¿qué diferencia existe entre esa conducta materna de un ser humano y la conducta materna de los animales? Pues la diferencia estriba en, digamos, la parte emocional. Es decir, la conducta materna en todos los animales está iniciada por las hormonas. El sistema hormonal, por ejemplo, de un perro, de una gata, se asimila mucho al sistema humano. Tiene diferencias, pero se asimila. Entonces, el comportamiento maternal de una perra o de una gata va a tener muchas similitudes con el comportamiento maternal de un humano.
Pero hay también diferencias. Lo que una gata pueda sentir por su gatito es diferente a lo que una madre pueda sentir por su hijo. No existe ese componente metafísico que tenemos los humanos, abstracto, de pensamiento abstracto, de decir, este es mi hijo. La gata, asumimos otra vez, no piensa eso, no piensa en el gatito como su hijo. Sabemos la parte científica, la parte que se puede probar, la parte hormonal, y lo otro asumimos que no está ahí. ¿Hay forma de probar que no esté ahí? No. Exacto. Ahora, una curiosidad. Usted es veterinaria, viajó al Reino Unido a especializarse en la conducta, en la psicología, digamos, de los animales. ¿Por qué? Pues en parte porque yo había un vacío en el tema curricular veterinario en ese aspecto. No había ninguna asignatura que realmente diese cauce a ese tipo de problemas que las mascotas sufren, problemas de comportamiento. Y luego, en segundo lugar, de hecho como consecuencia de mi trabajo, al estar en mataderos y encargarme de vigilar o de asegurarme de que el bienestar animal fuese el adecuado en el matadero, de los animales antes del sacrificio, eso me hizo pensar mucho en lo que el animal piensa y cómo procesa lo que le pasa. Y esas dos cosas me impulsaron a adquirir más conocimiento en el tema y a especializarme en el tema. Ahora, usted piensa, el ser humano evidentemente se organiza en estamentos distintos desde el punto de vista social. ¿Usted piensa que los animales también, de acuerdo a la raza, por supuesto, ellos se organizan socialmente? Claro, o sea, los animales sociales, todo animal social, y el hombre es un animal social, se organiza socialmente con un tipo de orden, un tipo de jerarquía. El ejemplo más cercano y más claro que tenemos es el del perro. El perro es un animal social, necesita compañía humana y compañía de su misma especie, y lógicamente para vivir, cuando varios individuos viven juntos, varios animales viven juntos, porque son animales sociales, necesitan una jerarquía para poder evitar peleas y poder evitar situaciones conflictivas, porque las situaciones conflictivas acabarían últimamente con el grupo, con esa sociedad. Allí estaríamos hablando, doctora, de ecología animal. No, la ecología es diferente. La ecología, explíquenos. A ver, la ecología, yo no soy ecóloga, pero sí. La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. Es decir, un ecosistema se compone de multitud de especies en un nicho ecológico determinado. Bueno, pero mi pregunta va hacia, justamente, se organizan socialmente, digamos, por un lado los perros, por otro lado los gatos, entonces las aves, en fin. Entonces, hay una interrelación, por eso estoy hablando de ecología en cuanto a las distintas especies que hay dentro de un ecosistema. ¿Hay también una organización social en ese sentido dentro del mundo animal? Supongo que lo hay. Habría que ver qué tipo de interacciones específicas tienen unas especies con otras dentro del mismo ecosistema. Yo, claro, creo sí, existen muchas interacciones entre diferentes especies de animales que viven en un mismo ecosistema, por ejemplo, la simbiosis o el comensalismo, diferentes relaciones entre especies diferentes que se comunican o actúan o viven juntas en el mismo nicho ecológico, en el mismo ecosistema, y que tienen una interacción bastante directa. Claro, aunque soy un profano en la materia, pero pienso que debe privar el instinto, digo yo, animal, porque si no, unos se comen a otros, se corren unos a otros en la selva, por ejemplo, o en la sabana, porque el instinto los lleva, en este caso, el instinto de conservación de la especie, a que se maten entre ellos. Pero algo que nosotros, precisamente, y reitero, por ser profanos en la materia, no le hubiéramos preguntado, y que usted a la teleaudiencia les quisiera dejar bien claro con respecto a la psicología de los animales.
y al trato de los mismos. Si hay algo que yo quisiera dejar muy claro, es que existe una gran falta de conocimiento sobre lo que es un animal de compañía. Es decir, la cuestión que hablamos antes de que los humanos tendemos a asumir que el animal se comporta como yo lo haría, siente lo que yo, etcétera, etcétera. Cuando una persona decide tener un perro, un gato, un caballo, cualquier animal, en mi opinión, lo primero que debería hacer es informarse muy bien sobre lo que está adquiriendo, porque es una responsabilidad muy grande tener un animal. El animal sufre, padece dolor, siente, por ejemplo, un perro, que es un animal social, si se le priva de compañía humana, ese animal sufre, porque es un animal social, igual que sufriría una persona a la que se le aísla. Entonces, lo que yo aconsejaría a las personas es que no compren ni adquieren animales, a no ser que estén seguros de que pueden darle a ese animal, ofrecerle a ese animal todo lo que el animal necesita de acuerdo con sus necesidades, no con las mías. Es decir, si un animal necesita ejercicio diario, pero yo no lo necesito, pero el animal sí, si yo no voy a proporcionarle eso, plantéate tener el animal, porque si lo tienes y no le vas a proporcionar lo que ese animal necesita, vas a estar incumpliendo una de tus responsabilidades, que es velar por la salud y el bienestar de ese animal, que tú has adquirido porque lo has decidido tú, el animal no te ha pedido nada. Entonces, pensar un poco más en el animal e informarse sobre lo que es un perro, un gato, un caballo, y lo que no es un perro, un gato, un caballo, y nunca podrá ser. Desde el punto de vista terapéutico, entonces, con un animal, porque cuando un animal sufre un problema digestivo, por ejemplo, imagino que el veterinario le da un cierto medicamento para paliar ese problema. Pero entonces, desde el punto de vista psicológico, ¿hay también medicamentos, una terapia para los animales? Claro, en caso de problemas de comportamiento existen ciertos medicamentos psicotrópicos y demás que lo que hacen es paliar o ayudar a resolver el problema de comportamiento, pero por sí solos no van a curar al animal. Tienen que administrarse, lógicamente, por un veterinario y siempre junto con una terapia de comportamiento, una terapia que vaya encaminada a cambiar, a modificar el comportamiento problema del animal. Y esa terapia es la que realiza la familia o el dueño o los dueños, ayudados por un experto o guiados por un experto, pero las drogas, es decir, los medicamentos, por sí solos no van a curar un problema de comportamiento. Muy bien. Queremos, ante todo, agradecerle la visita, pero también queremos que nuestra teleaudiencia sepa dónde puede contactar con la doctora Julia Pastor, que tenemos entendido vive en Moratalla, pero tenemos entendido también que trabaja en una clínica veterinaria de Sejín. Nos cuente dónde pueden comunicarse con usted si ven que su perro no mueve la cola, por ejemplo, no está contento, si ven que su pajarito no canta, por ejemplo, que está callado, está triste, meditabundo, en fin, ¿dónde pueden comunicarse con usted? Bueno, pues no trabajo en una clínica veterinaria en Sejín, pero yo trabajo según me refieren los casos los veterinarios, es decir, generalmente, como he dicho antes, si alguien cree que tiene un problema de comportamiento su animal, lo primero que deben hacer es descartar que ese problema derive de un problema orgánico. Eso solamente lo puede hacer un veterinario. Entonces, que se dirijan a su clínica veterinaria y si su veterinario estima que no hay ningún problema orgánico, entonces ya les referirá, en este caso a mí o a cualquier otro especialista, y ese veterinario ya tiene mis detalles para contactarme. Muy bien. Carabaqueños que están mirando el programa, moratalleros, sejineros, en fin, querrán por lo menos tener un número de teléfono suyo para comunicarse directamente con usted, para ver si les resuelve ese problema con su mascota. Por favor, denos detalles de cómo pueden comunicarse directamente con la doctora Julia Pastor. Bueno, pues mi teléfono es el 618-822-464. 618-822-464.
Sí, pero yo insto a todo el mundo a visitar primero a su veterinario y que sea él el que decida si necesitan realmente un experto en comportamiento o no. Esto es lo mismo, entonces, que el ser humano ir al médico de cabecera. Exacto. El médico de cabecera ve que es un problema, lo refiere a un especialista. Sí. Que es un problema cardíaco, por ejemplo, entonces lo refiere al cardiólogo. Nuevamente, le agradezco de todo corazón que haya tenido una conversación tan, pero tan bonita y tan ilustrativa acerca de los animales. Nosotros los queremos muchísimo, entonces todo lo que sea para bien de los mismos a nosotros nos alegra muchísimo. Muchas gracias.